Hoy día es posible encontrar infinidad de publicidad sobre organizaciones iniciáticas, coaching o instituciones religiosas, dando a conocer al público interesado su doctrina para contribuir al cese del sufrimiento humano. Si se tuviera una propia doctrina, un objetivo, misión y visión claras acorde con el servicio que la humanidad necesita, no habría problema en realidad al empleo del uso de las redes sociales. Sin embargo, existe un enorme problema de fondo que debe ser pensado con seriedad. El Consejo de Pensar TV, al haberlo identificado, generó una idea para contrarrestar este tipo de ofertas sin conflicto o confrontación directa ante todos aquellos y aquellas instituciones, no solo falsas, sino corruptas hasta llegar hasta la depravación. Todo pasa por algo. No existen las casualidades, sino las causalidades. Y como Dios no juega los dados, o las leyes naturales no dejan nada al azar, que es lo mismo, es menester nuestro ejercer las soluciones requeridas para contribuir al desarrollo del semejante. En esta ocasión se abordarán los siguientes temas. Actitud de alumno, como punto número 1. 2. Saberes iniciáticos. 3. Educación no oficial. 4. Paradigmas y paradojas. 5. La metafísica de lo absurdo. 6. Responsabilidad individual. Hacer frente al propio sufrimiento. Los puntos centrales de la continuidad de esta serie de instrucciones públicas se estarán dando en lo sucesivo y constan de 17 grandes puntos. 1. Dialéctica amo-esclavo. ¿De qué sirve el reconocimiento de 1000 esclavos? 2. El cese del conflicto. 3. Conocer en vez de controlar la mente. 4. Relación y diferencia entre alumno-profesor y discípulo-maestro. 5. El profesor enseña lo que sabe, maestro enseña lo que es. 6. El cuestionamiento inteligente. 7. Maestro-discípulo en uno. 8. Reconocimiento de la propia soberanía. 9. La responsabilidad dentro de la vida iniciática. 10. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. 11. La ilusión de la educación institucional. 12. Pensar la vida. La vida iniciática se descubre con el pensamiento profundo. 13. El equilibrio de todo. 14. ¿Eres libre o tienes opciones? 15. La actitud del maestro en el discípulo. 16. El camino y el sendero. 17. La vida. Estos 17 puntos se estarán abordando a lo largo y ancho de nuestras plataformas, tanto de forma pública como de manera privada, siendo esta última por medio de nuestra plataforma Patreon. Porque existe una serie de absurdos respecto a las organizaciones iniciáticas y sus distintas ramificaciones, es que surge la necesidad de hacer valer el rugido del león, porque gracias a que contamos en este tiempo con cierta libertad de expresión, con la estabilidad de ciertas circunstancias sociales y políticas, asimismo con el aporte de la globalización y el uso maestro de la tecnología, es que podemos llevar nuestro mensaje por los medios digitales públicos de forma masiva y sin casi fronteras. Toda organización iniciática se equilibra entre la discreción, el secretismo y el hermetismo, entre la adaptabilidad y el mimetismo, entre el sincretismo y el eclecticismo. Esto en vastas ocasiones es incluso hasta ignorado por los iniciados menores de las distintas organizaciones iniciáticas contemporáneas. Un libre pensador siempre dictará lo que deba hacerse, sin importar ir contra la corriente, contra todo ortodoxo o letrado ignorante. Basta de absurdos, basta de sofismas, basta de caducas normas condicionalistas, basta de seguir pensando y transmitir, ¿qué es lo peor? La comercialización de la espiritualidad. Caminemos juntos, entra al sendero. Nadie, pese a que así lo digan con seguridad muchas personas e instituciones en diversas partes del mundo, es
ni son los representantes máximos de ninguna organización iniciática, ya que todas ellas tienen una propia soberanía. Las organizaciones iniciáticas, cuando son fidedignas, no tienen relaciones amo y esclavo con ninguna otra. Cuando estas son falsas, pierden el tiempo en emplear sus energías en pretendidas actitudes que solo buscan llamar la atención para demostrar si una u otra es más grande que tal o cual. Así que este mensaje solo representa nuestra doctrina como servidores del mundo. No pretendemos ni será jamás nuestro objetivo el reconocimiento presente ni futuro de cualquier organización o individuo, ya que nadie ha gestado esta enseñanza más que el pensamiento libre de los propios miembros que nos componen. Así que de una vez por todas lo aclaramos: no pertenecemos a ninguna organización conocida. Si alguien te dice es miembro de Pensar TV, pregúntanos por nuestras plataformas para desenmascarar al mentiroso. El contenido que libremente expone Pensar TV tiene por objetivo 4 principales. 1. Erradicar la metafísica de lo absurdo. 2. Contribuir con la valoración y transmisión de la ley y enseñanza. 3. Aclarar nociones conceptuales que maliciosamente se han tergiversado. Y por último, actualizar las estructuras metodológicas e ideas que la humanidad necesita en esta nueva era. Aquí no se hablará de conspiranoia, de salvadores externos, de autoayuda, de pensamiento positivo, de coaching, de espiritualidad comercial, entre otros. Aquí se viene a aprender el valor de los valores, a practicar y compartir. Aquí se viene a despertar y sumar talentos para la resolución del sufrimiento. Así que de una vez dale dislike o habla mal de nosotros o pierde la continuidad de este audio porque no te va a servir si buscas algo similar a esto o en contra de estos objetivos. Todos están invitados a adherirse a este proyecto, aunque sabemos al final solo los pocos quedarán. Las exigencias y beneficios de quien sabe pensar son sumamente vastas. Una inmensa responsabilidad trae consigo el conocimiento trascendental. Bienvenida y bienvenido seas a este espacio. Todos los individuos, tarde que temprano, tenemos la imperiosa necesidad de indagar más allá de la educación que hemos recibido. Existe un algo muy especial, muy personal, que te dice: hay más que la cotidianidad personal, familiar o laboral. En esta fase se comienza regularmente a cuestionar la exigencia y lo establecido. El ser humano busca por todas partes dar resolución a dichos cuestionamientos. Indaga en la ciencia, indaga en las metodologías erróneamente llamadas religiones. Y es tanta su desesperación que se puede entregar incluso a los centros de coaching en busca de la cesación de su sufrimiento. En ese estado de búsqueda, el individuo se encuentra bastante vulnerable a la manipulación y, sin importar el grado de preparación académica, puede ser embaucado una persona por un hábil entrenador, pseudo instructor venido a menos o gurú estereotipado. En Latinoamérica casi todos los individuos están iniciados bajo la metodología cristiana o católica, en sus diversas ramificaciones o subdivisiones. En esencia, dichas organizaciones debieran contribuir al despertar de tus talentos y cesación de tu sufrimiento. Pero bien sabemos que esto no opera así. Así que, de la mano de diversos hombres y mujeres que a lo largo y ancho de todo el universo existen y han, coloquialmente se les llama, despertado, en distintas eras han inspirado distintas fuentes de conocimiento, porque nace en ellos la necesidad de contribuir al desarrollo de las partes del todo. Para cuando fuiste pequeño te iniciaron en la metodología que a tus padres les inculcaron, o bien, según ellos, la que era mejor para ti. Pero ahora como adulto comienzas a tomar
tus propias decisiones. Y mientras que a un niño no le explican el porqué del roponcito, del cirio, de las palabras del sacerdote, del templo donde se realiza su bautismo y su vasto simbolismo, etc. Siendo adulto, y si tu intención es pertenecer a una organización iniciática para tu beneficio y el de los misterios, para rescatarlos y traerlos nuevamente a la humanidad, en esta etapa en que tú buscas por propia voluntad ingresar a ti mismo, sí se te explicarán a detalle qué significa cada símbolo y cada paso dentro de tu bautismo. ¿Para qué ingresar a una organización iniciática? Para aprender a vivir con maestría. Nada más para eso. Vivir con maestría significa pensar por uno mismo. Vivir con maestría significa aprender a servir. Vivir con maestría significa hacer frente a los errores, caerse y levantarse con la frente en alto. Vivir con maestría significa sumar. Vivir con maestría significa aprender a morir. Muchas organizaciones iniciáticas existen, pero es posible hallar innumerables deficiencias dentro de cada una de ellas, que lejos de criticarlas y apedrearlas como si uno mismo estuviera exento de fallas, los errores, vicios, condicionantes, limitantes e incluso depravaciones que puedas escuchar se ejecutan en determinado lugar, no por ello debas generalizar, ya que como tal ni la cábala, ni la metafísica, ni el budismo, ni la masonería, ni el cristianismo, ni el sufismo u otro, en esencia tienen la idea de sumir en subyugación al ser humano. Es el propio ser humano quien opera incongruentemente una metodología eficiente para embaucar, alinear, alienar e incluso someter. ¿Por qué? Básicamente es por ignorancia. Porque pueden. Porque nada hace ni nadie algo para contrarrestarlos. Porque el éxito de los viciosos es la pasividad de los nobles. Muchos masones no conocen a la masonería. Muchos practicantes de yoga, pese a ser instructores en gimnasios o estudios, ignoran lo que es el yoga. ¿Cuántos sacerdotes cristianos son ateos? ¿Te sabías esa? ¿Cuántos metafísicos no pueden ni con su propio cuerpo físico? ¿Cuántos coaching no lloran por la ausencia de papá o mamá? Me doy a entender. Tener un título de abogado no significa que sepas lo que es ejercer. Aportar biológicamente tu ADN para concebir un hijo no significa que sepas lo que es ser madre o padre. Tener edad reproductiva no significa que estés preparado o preparada para entregarte sexualmente a alguien. Es posible hallar organizaciones iniciáticas y metodologías o instituciones religiosas misóginas, corruptas y carentes de una finalidad más que la de pasar un rato ameno. Las más loables tienden a considerar a las sociedades iniciáticas como un club social. Otro tanto la opera como si fuese un club intelectual o filántropo. La memorización de datos bibliográficos no cesará tu sufrimiento. El fomento de la lectura cae en absurdo cuando se considera que lo más importante es aprender a leer o desentrañar el pensamiento de otros en vez del tuyo. Llega un momento en que los libros dejan de tener una respuesta ante las interrogantes más trascendentales, perdiendo el sentido hasta de la propia lectura externa. Bajo esa misma línea, los logros académicos tampoco darán respuesta ante tu sufrimiento. ¿Cuántas personas conoces que antes de decir su nombre primero verborrean su estatus de licenciado, maestro, doctor o especialista? El dinero amasado también dejará de tener sentido para el cese de tu sufrimiento, porque no es una guía en sí mismo. En ese preciso momento comenzarás a sentir la enorme necesidad de encontrar a alguien que contribuya a instruirte en este camino llamado vida. Y es que de la misma manera en que necesitaste de un instructor para aprender matemáticas básicas o una profesión, asimismo necesitarás de alguien que te instruya en el conocimiento interno. Habrá quien te diga que no es necesario tener un maestro externo, que basta con que tú te reconozcas como tu propio maestro.
Sin embargo, si lo analizas con detenimiento, resulta una falacia. Piensa en la razón de esto y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Es esto un error o un acierto? Ahora bien, si la gente en promedio necesita de un tiempo de entre 4 a 6 años para aprender, dominar o medianamente dominar los conocimientos de una carrera profesional para ganarte la vida, o bien de 2 a 3 años para una técnica, ¿cuánto tiempo consideras y con qué intensidad consideras necesitas estudiarte a ti mismo? La gente no toma en cuenta este pequeño detalle y piensa que ingresar a estudiar la vida solo será posible si tienes dinero, si tienes salud, si no te queda lejos, si te tienes que levantar a la hora que tú quieres. ¿Cuántos pretextos? ¿Cuánta falta de autovaloración, de amor propio? El estudio de ti mismo no es un asunto de ligerezas ni de perezas. Nada debe impedir tu camino hacia el reconocimiento de lo que eres. Así que deja de poner pretextos y empieza donde estés. ¿Tienes lo necesario para llegar a la meta de este viaje interno? La iniciación. La iniciación es un antes y un después para cualquier ser pensante. Sin embargo, hoy día la cultura del fast food ha permeado la educación espiritual. La gente quiere tener resultados así, instantáneos, como cuando vas por una hamburguesa a tu restaurante favorito. Pero todo mundo sabe que el verdadero arte gourmet lleva su tiempo de elaboración. El comensal experto sabe qué quiere y cómo lo quiere, pero comprende el trabajo que se necesita para tener el platillo en su mesa. El platillo o los ingredientes que componen al resultado gourmet final no se sacan de una heladera, se ponen en el microondas y listo. El experto es consciente que el tiempo de espera vale la pena, experimentando un gozo absoluto. Bajo esta analogía, el estudiante de la vida debe considerar que todo fruto trascendente requiere arte en el trabajo. No importa hayas trabajado arduamente, el fruto madura a su tiempo, y ese tiempo en ocasiones no es inversamente proporcional al tiempo que invertiste en el trabajo. No es sino hasta muy adelantado en el estudio de la vida que se experimenta una aparente relación entre trabajo y fruto de forma veloz. Pero eso no responde como tal al trabajo en sí mismo, ni mucho menos a la intensidad de este, aunque no lo creas, sino a leyes universales relacionadas con la acción. Así que vete ahorrando frases como: al que madruga, Dios le ayuda. La asimilación del conocimiento trascendental requiere una intensa intención dentro de tu pensamiento para dicho proceso. Para que tengas conocimiento pleno de un tema, deberás repetir la lección una y otra vez hasta que quede grabada en ti. Y la misma cantidad de veces que la estudies será la misma cantidad de veces que necesites cuestionar la lección e interiorizarla, ya que lo que hoy validas como cierto, el día de mañana es caduco. Por ello, quien evita reflexionar su mente para aprender a flexibilizarla, jamás va a aprender cosas nuevas. Se vuelve obsoleto para sí mismo y los demás. ¿Tienes idea de cuáles son las maneras por las cuales un maestro sigue su perfeccionamiento? Coméntalo. ¿Cómo logra el maestro su perfeccionamiento? Todo deportista profesional sabe sobre la memoria muscular. Asimismo, desde el punto de vista espiritual, la memoria mental, aunque suene extraño llamarla así, es fundamental para el aprendizaje trascendental. 4 momentos para el aprendizaje trascendental existen. 1. Escucha atenta de la enseñanza. 2. Cuestionamiento de la enseñanza. 3. Resolución de las dudas. 4. Aplicación de la enseñanza. Al punto 2 y 3 se le llama en conjunto interiorización.
El discípulo que no cuestiona al maestro no es discípulo. El maestro que no permite sea cuestionado, mucho menos lo es. El maestro debe ser cuestionado hasta en su propia vida más íntima. Atrévete a conocer a tu maestro, coach, gurú o padre, como quieras llamarle. Ahora bien, un subtema de la escucha de la enseñanza consiste en la repetición de ella, para llegar a la memorización de la misma, ya que la escucha no se limita al momento en que la recibes por primera vez, porque es necesario escucharla en tu mente tal como te fue transmitida aquella primera, sin más agregados que como te fue dada. Cada uno de los 4 momentos del aprendizaje trascendental tienen diversos subtemas que serán abordados en su debido tiempo. ¿Ya te suscribiste y activaste la campanita a nuestro canal? Evita confundirte a este respecto. No se trata de repetir como grabadoras las mismas palabras del profesor, instructor o maestro. Se trata de desmenuzar el contenido del mensaje tal como te fue dado, para que por gracia del empleo del pensamiento profundo perfecciones la manera en la cual transmites el mensaje o incluso el mensaje mismo, obteniendo así tu propia doctrina. De la misma forma en la que cuando comes cualquier cosa, el tracto digestivo absorbe lo que le sirve y desecha lo que no. En resumen, debido a la premura en que se vive cotidianamente, es necesario reeducar la mente de la gente para deconstruir la manera por la cual adquiere conocimiento. Es por ello que esta serie de lecciones abordan temas que te permitirán centrarte como receptor sobre situaciones que te permitan cada vez más conducirte con maestría. La gente hoy se inicia a diestra y siniestra, ingresa a una organización iniciática o a estudiar cualquier carrera sin pensar realmente si es lo suyo, si es lo que necesita para desenvolverse. Pero pues aparte de ello es realmente pero muy sencillo ingresar. Si no te aceptan en alguna parte, basta con mandar una solicitud o tocar puertas para tu ingreso en otro lado para poder acceder. Esto es una de las decadencias de las organizaciones iniciáticas hoy día. Desde hace algunas décadas se ha evitado conocer al candidato y solo se le da acceso para llenar filas, aunque al final del día no sepas ni el nombre de tus compañeros de estudio. Actitud de alumno. La palabra alumno proviene del latín y significa alimentar. La palabra actitud deviene de la misma voz y significa postura. Es necesario tener una postura de hambre para poder ser instruido. En esencia, la gente no sabe recibir ayuda. Tiende en lo general a darla, pero no sabe recibir. Mucho más si la ayuda dada te alivia tu sufrimiento, porque te sientes inmerecedor, porque piensas que algo quiere, hay un interés detrás de todo ello. Y puede ser que sí, es por eso que debe haber una atención permanente en tu desenvolvimiento. Sobre este punto es necesario perfeccionar la manera en la cual se expresa. La ayuda no se presta, sino que se da. Los favores igual. Perfeccionemos la manera en la cual nos expresamos. La transmisión del conocimiento trascendental es ayuda en sí misma. Muchas amenazas hemos recibido por compartir esta serie de instrucciones públicas, ya que los ortodoxos simbólicos están en contra de que se diga lo que según ellos es secreto. Y tan solo de acceso a quien ya se ha iniciado. ¿Acaso hemos hecho algún daño? Posiblemente sí, al embaucador que se despide de sus alumnos por darse estos cuentas de que solo los están usando. Antiguamente no había manera de saber sobre la enseñanza más que de los labios del maestro, mas el maestro tiene límites y su alcance es muy poco, así se valiera de la tecnología para expresar el mensaje.
de tal forma que si moría o fallaba la memoria del discípulo, con ello la enseñanza desaparecía o se transmitía con carencias. Esto se solucionó cuando la tecnología avanzó y se creó el papel y la tinta. Con ello se aseguró mantener más fidelidad en la transmisión del mensaje. Siglos después surge la imprenta y ¡boom! Se hicieron los primeros virales sobre el conocimiento trascendental. Hubo conquistas, intercambios comerciales y con ello intercambios culturales. La debilidad de los medios escritos estriba en que no puedes saber la actitud ni la intención con la que el maestro transmite el mensaje. Todo lo imaginas, ya que leer el pensamiento de otro resta intensidad a haberlo escuchado, a estar presente dentro de la escucha, de la enseñanza. Los libros y en lo general los medios escritos presentan otro problema de fondo, ya que en las traducciones se pierde bastante del sentido original. Gran ejemplo de esto lo podemos encontrar en la Biblia cristiana, donde se cambió la traducción original de la palabra tectón para referirse al oficio del avatar de Piscis, el gran hermano Jesús. Tectón significa constructor, pero se prefirió darla a conocer a la masa con la traducción de carpintero. Anhelo algún día poder decir la verdad sobre esto mediante estas serie de instrucciones. En verdad lo anhelo. Hoy día la metafísica de lo absurdo sigue pensando que nirvana significa extinción. Ese es uno de los problemas, grandes problemas, la traducción. La tecnología siguió avanzando y se pudo grabar el audio al maestro. Después en video y audio, pero aún así, no importa que el instructor de esta era se conecte vía streaming y tenga un canal en YouTube para ser escuchado. Sin la actitud de alumno adecuada, el mensaje en tu interior valdrá poco menos de polvo. Cuando tomabas clases en un aula, en los tiempos en los que el profesor sabía valorar su trabajo, no se te era permitido utilizar el celular o distraerte en tu red social o andar jugando con un compañero. El profesor no te podía permitir ingresar al aula si no portabas el uniforme limpio con gallardía y dignidad. El profesor que valora su trabajo porque se valora a sí mismo, no permite que sus alumnos se enfoquen en otros asuntos fuera del contenido de la cátedra que impartirá. Pero hoy día se ha perdido el valor de lo que es una cátedra. Cuando escuches esta serie de materiales auditivos a partir de ahora, primero deberás tener una actitud de alumno. Valora la enseñanza, así como valorarte a ti en el tiempo que le estás dedicando. Valorar la enseñanza significa cuestionarla. Asimismo, valorar la enseñanza implica enfocarte en ella. Escucha estos audios con hambre, como si estuvieras en el aula frente al instructor. No te distraigas con nada. Búscate un tiempo y espacio adecuado para recibir la enseñanza. Pon en mute el celular. Utiliza distintas metodologías para mantenerte en ti. Unos minutos, unos segundos, a lo mejor unas 2 horas. ¿Cuánto tiempo le dedicas a los demás? Segundo, evita cuestionar o tomar apuntes la primera vez que escuches la lección. Deja esto hasta el final de la cátedra. Tercero, procura memorizar la primera vez todo lo que puedas sobre su contenido. Conforme pasen los años comprenderás en su totalidad estas 3 primeras normas para comenzar a aprender. Saberes iniciáticos. El ser humano necesita aprender a redescubrir sus talentos. Esto no lo logrará conforme se vaya jugando dentro de la enseñanza. El ser humano tiene distintas posibilidades para ser feliz, pero se identifica y engancha tanto a la posibilidad desastrosa que le impide desarrollarse con eficiencia y vivir holgadamente financieramente, en salud física, en equilibrio emocional y en poderío mental. El ser humano en lo general no permite descubrirse. Esto es muy lamentable,
Mujeres que piensan sin el marido no son nada. Hombres que piensan sin la mujer se muere, etc. La vida iniciática conlleva instruirte eficientemente en el saber militar, empresarial, artístico, político y por supuesto en el espiritual. Esto es algo que en lo general se desconoce y se piensa que ingresar a estudiarte a ti mismo solo es un asunto de chakras, meditación, sentir el Om, la energía de Cristo, la luz de Buda, etc. El autodescubrimiento conlleva un orden y disciplina. A muchas personas la vida iniciática le queda grande la responsabilidad, principalmente por no contar con salud financiera ni estabilidad emocional, familiar o de pareja, con los hijos o consigo mismo. Y de todo esto, es más importante estar en paz contigo. Los libros cuestan dinero. Pensar profundo cuesta comer sanamente. El transporte a donde se recibe la instrucción cuesta. Debes encauzar tus talentos hacia la estabilidad integral. La gente no está plenamente consciente sobre la importancia del dinero para con la vida iniciática. Los templos no se mantienen con rezos. Todos los grandes maestros tuvieron lo que se puede conocer como tesoreros o auspiciadores en lo material. ¿Cómo ir a rescatar a los niños del hambre si no se puede darle de comer a tus propios hijos o a ti mismo? Si eres casado o casada, si tienes novio o novia, al cabo del tiempo te aseguro que dicha persona será una limitante para que continúes con tus estudios iniciáticos o internos o superiores, incluso hasta institucionales, dentro de cualquier profesión. Porque la instrucción iniciática no es para todos y una intensidad comunicativa necesitas desarrollar en la gente que te rodea para hacerles ver la importancia de conocerse a sí mismos, y si no les interesa, por lo menos que a ti te respeten en tu decisión. Mucha gente se queda a mitad del camino, otros siquiera dan el primer paso por miedo a no poder. 4 tipos de búsqueda tiene el ser: la búsqueda de la seguridad, la búsqueda de la comodidad, la búsqueda de la virtud y la búsqueda de la liberación. La seguridad implica seguridad física, emocional, mental y espiritual. Cada una de estas tiene subdivisiones. Por ejemplo, la seguridad física requiere seguridad financiera. Pero, ¿cómo poder desarrollarte con maestría si no tienes seguridad en el vestido o en la comida del día siguiente? El gran iniciado no tiene estas preocupaciones. Para él o ella son banales. ¿Qué ocurre cuando el iniciado gana más dinero del que pueda gastar sin el valor de los valores? El saber espiritual te guía a este respecto, que de la mano con el saber político te brindará las herramientas más que necesarias para que tu empresa tenga una continuidad y utilidad social enorme. El arte de vivir tiene implícito el desarrollo de tus talentos. Las escuelas iniciáticas contribuyen a este respecto. No hay saber iniciático que trabaje por separado. Todos son inversamente interdependientes. Vivir con maestría significa levantarse consciente del error que se tuvo, prever y reinventarse. La gente cuando se inicia busca principalmente 2 cosas: poder y conocimiento. Ya sea conocimiento que le permita conocerse a sí mismo o bien conocimiento sobre temas sagrados o metafísicos. Pero para empezar, ¿de qué sirve el conocimiento de sí mismo si no se comparte? Si no se sirve por medio de este para hacerle útil al semejante, para contribuir al cese de su miseria, ¿sirve de algo? ¿Por qué quieres saber sobre temas como el alma, Dios, el espíritu u otros asuntos si no te atreves a conocer a tus hijos, a tu pareja? ¿Por qué quieres hablar sobre Dios si no puedes hablar con tu padre o madre porque le tienes odio o rencor, si no es que miedo? ¿Cómo pretendes que el maestro te transmita lo más sagrado del conocimiento si no te valoras a ti mismo? ¿Si sigues dejando que los demás pasen por sobre tu dignidad? ¿Por qué pretender impresionar a la gente haciendo gala de tu sapiencia en temas esotéricos, oculto, haciendo uso de un lenguaje técnico muy especializado,
Si no has hablado con tu propio papá o tu mamá sobre su ausencia, su maltrato, su falta de cariño, su abuso, su presencia agresiva, de su victimización o poco amor hacia ti, en lo general de todo el trauma que te ocasionaron ellos o cualquier otro, ¿por qué sigues pensando que alguien más tiene la culpa de tu miseria? Esto es un absurdo que debe cesar. Los iniciados en primera instancia deben hacer frente a su propio sufrimiento antes que tomar riendas temas sagrados, antes de atreverse a opinar sobre la vida de los demás. Si las exigencias de la vida iniciática bajo estas líneas que comparte Pensar TV contigo son exageradas, absurdas o pretenciosas, incluso hasta dañinas, será mejor que dejes de escuchar este audio. Pero te pido algo: dile a los demás que nuestro contenido es basura. Así nos harás un favor enorme al evitar que gente prejuiciosa nos quite el tiempo, ya que solo nos interesa la gente que esté presta a ser alumno. La vida iniciática no tolera victimizaciones, no solapa errores que se pretenden evadir, ni mucho menos flagelaciones. Las organizaciones iniciáticas señalan la problemática, pero al mismo tiempo aportan las debidas soluciones. La finalidad más grande de Pensar TV no es transformar a la gente en sacerdotes cristianos, maestros metafísicos, maestros cabalistas, maestros o maestras masonas, maestros budistas, maestros de Reiki, maestros en angiología, etc. Nuestra finalidad es que cada individuo se conozca y reconozca a sí mismo como un maestro o maestra, así sin adjetivos. Porque todos los antes dichos están condicionados a su lenguaje técnico, de tal manera que un cabalista solo podrá enseñar eficientemente a otro cabalista. Emplear lenguaje cabalista, pero no hará eco en un cristiano o incluso un ateo. Un maestro o maestra no está condicionada a un tecnicismo. Un maestro o maestra puede enseñar con eficiencia a un niño, a una niña, a un hombre, a una mujer, a un creyente, a un ateo, a un ángel o a un demonio. Porque no está limitado. En Pensar TV no te limitaremos, pero si tú lo quieres hacer, adelante. Un maestro o maestra, así sin adjetivos que lo encasillen, no está condicionado por normas institucionales ni en más autoridad que su soberano pensamiento. Un maestro se vale por el reconocimiento de sí mismo, no necesita de alguien más que lo reconozca. Un maestro es. Y al ser no necesita dar sus credenciales ni tarjetas de presentación. Un maestro hace temblar a los ortodoxos. Un maestro es despreciado por los poderosos. Un maestro reinventa y gesta revoluciones. Ni el clima, ni el tiempo, ni el dinero, ni tu falta de tiempo, los hijos, la pareja, la enfermedad, nada, ninguna adversidad deberá interrumpir tu estudio espiritual. Ninguna adversidad es más grande que tú. ¿Cuántos pretextos pone el individuo de la masa para asistir al lugar de la enseñanza? Tengo sueño, estoy desvelado, tengo una fiesta, me acabo de despertar, no tengo dinero, hace frío, va a llover, etc. ¿Cuántas veces actúas así en la vida? La vida iniciática te enseña a equilibrar las responsabilidades que adquieras al paso del tiempo. En los comentarios de abajo compártenos también qué es más importante, uno mismo, la familia, el trabajo o la enseñanza. Pronto conocerás nuestra respuesta de este lado, pero queremos conocerlo. ¿Cuántos no son esclavos de los hijos, de la pareja, del trabajo, de las deudas? ¿Quieres cesar todo ello? La educación no oficial. Básicamente existen dos tipos de educación, la oficial y la no oficial. Es como la historia. La primera es la que implementa el gobierno de determinado pueblo para que el mismo pueblo sea instruido en las necesidades que requiera para su desarrollo, o bien que los gobernantes necesiten para su desarrollo. Sin embargo, este tipo de educación presenta infinidad de eslabones débiles imperativos a analizar,
que se estarán abordando en la sección de megáfono político de este canal. Pero te adelantaré una de las primeras debilidades de la mayoría de los pueblos dentro de la educación que implementan. Y es que los pueblos en general, sus gobiernos no son soberanos, siendo esclavos de las necesidades de otras naciones o bien de empresas transnacionales, que no tienen bandera, pero sí divisas. ¿Que una empresa necesita mano de obra barata? Pues vamos a abrir una megafactoría en el estado de baja ética normativa de Latinoamérica, por ejemplo. Anúncielo con bombo y platillo la construcción de esa estructura. Denles pan y circo a los habitantes. Hagan colonias y universidades con carreteras acorde a las necesidades obreras de la transnacional. Y listo, el costo político y económico es más rentable que si fuésemos a otras naciones o estados más reglados en cuanto a derechos humanos o ética. Así como Inglaterra en alguna ocasión se consideró a sí misma como el granero del mundo, naciones menos desarrolladas y corruptas son consideradas la granja del mundo. La relación amo-esclavo, explotador-explotado en este siglo XXI es muy sutil. Hoy los esclavos se sienten libres. La gente piensa que tiene libre albedrío. Cambridge Analytica ya demostró que no es así. Las constituciones de las naciones no aplican para quien sabe lo que vale, para quien ha aprendido a ser causa y no efecto. Los grandes empresarios subyugadores necesitan de gente que sepa leer y escribir. Después de todo, ¿quién va a leer los manuales de cómo hacer rico al más rico? ¿Quién va a gestar el reporte correspondiente para arreglar la problemática de la empresa? Lo que los grandes empresarios no necesitan es gente que sepa pensar con profundidad. ¿Te imaginas que la gente que trabaja en las grandes tiendas de conveniencia se diera cuenta que tienen acceso a la base de datos de clientes y proveedores y con ello hacerles competencia? Que no se enteren los esclavos. Hoy día ser ignorante no significa saber poco. Ser ignorante significa desconocer lo que vales. Ser ignorante significa desconocer tus talentos. Pero bueno, sigue creyendo que solo necesitas saber y escribir para vivir. Si sabes pensar con profundidad, imagina lo que se lograría si cooperas con otras personas que también sepan pensar con profundidad. La trampa de la educación oficial consiste en hacer especialista a la gente, no solo en su preparación profesional, sino también en la falta de transmisión de contenidos multidisciplinarios que actúen como transversalidad en el día a día. Esto hace pensar al estudiante, futuro trabajador, que no deben pensar más allá de lo establecido. La educación oficial en lo general gesta obreros, pero nunca jamás líderes. Por otro lado, la educación no oficial es toda aquella que se aprende fuera de los estándares gubernamentales. Las instituciones privadas son el gran contrapeso que la sociedad necesita en temas educativos. Sin embargo, el vínculo entre ellas y la facción de poder oligárquico es en vastas ocasiones simbiótico. La educación no oficial puede aprenderse de investigadores independientes o pensadores diversos que enseñen a cuestionar lo establecido. Dentro de la rama de la educación no oficial se desprenden unas subramas, que en origen fue el tronco de la educación de los pueblos originarios, solo que en algún punto quedó desplazada por la misma masa, y muy irónicamente, muy justamente, fue la misma masa quien pagó las consecuencias de desplazar a las organizaciones iniciáticas como parte fundamental para su desarrollo. Las organizaciones iniciáticas están detrás de la creación de todos los pueblos. Antiguamente los gobernantes de los pueblos eran fidedignos reyes sacerdotes, es decir, individuos maestros en los misterios, mientras que los sacerdotes puros eran los verdaderos dirigentes o por lo menos los asesores ocultos del rey o la reina.
Hoy día existen indicios de estas asociaciones, aunque bastante degeneradas. No es extraño para periodistas y cierto grupo de investigadores los nexos existentes entre brujos, santeros, taroteros, e infinidad de individuos más, con cierta relación oligárquica, política y empresarial, que asisten con ellos para un milagrito. La educación iniciática es una educación no oficial, que tiene diversos bemoles desagradables también. No voy a negar esto. Sin embargo, toma en cuenta que el origen de esto radica en el dirigente de determinado grupo. Cuando la doctrina de una organización iniciática es fidedigna, el perfeccionamiento de sus miembros es plenamente palpable y medible. Es necesario que sepas que algunos miembros de las organizaciones iniciáticas o mistéricas también pertenecen a la masa, solo que ellos lo niegan. Por razón de ser llamados masones, metafísicos, cabalistas, cristianos, etc. Nada más por ese simple hecho ya están por fuera de la masa. Es más fácil convencer a una persona de una mentira a hacerla consciente de que ha sido engañada. Este tipo de supuestos iniciados como que han de volar porque se sienten ya ajenos a este plano de desarrollo. Pertenecen a la masa porque se sienten especiales cuando lo que tendrían que saberse es responsables. La iniciación no te da poderes mágicos. Por favor, aléjate de este tipo de contenido si piensas eso. En serio, aléjate. Un individuo podría considerarse fuera de la influencia de la masa solo cuando aprenda a servirla. La metafísica de lo absurdo. Hoy día existe el pensamiento generalizado sobre que las organizaciones iniciáticas ya no tienen nada que ofrecer, incluso hasta que corruptas todas ellas son, ya que los logros académicos serán lo que te haga alcanzar el éxito, y que asuntos como el tema, Dios, el espíritu y demás son puro menester de las religiones y de los locos. En primera instancia, si los logros académicos fueran lo máximo para el cese del sufrimiento, cada vez que se gradúa un doctor en cualquier rama del saber, habría un sufriente menos. Pero no es así. En segundo lugar, las llamadas religiones institucionales son un producto de las escuelas de misterio. Que se desconozca esto, bueno, es un asunto aparte, y que pese a tener las pruebas lo sigas negando, no es nuestro problema. Las instituciones o metodologías llamadas por la masa religiones son paridas por los miembros de las escuelas iniciáticas cuando quieren monopolizar la enseñanza y sus beneficios, esto desde el punto de vista de la intención más corrupta. Por otro lado, cuando la intención de fundar una religión o escuela del ojo, dirigida directamente a la masa, es noble, la enseñanza pasa de ser oculta a pública por diversos filtros, a razón de que la masa está más preparada para recibir la enseñanza. La madurez mental colectiva aumenta y hace posible que lo que antes era oculto sea hoy esotérico y mañana exotérico. La metafísica de lo absurdo es la consideración del estudio sagrado degradado con palabras superficiales, fantasiosas y tendenciosas. ¿Cuántas personas se involucran en temas sagrados sin tener un mínimo de seguridad física, emocional y mental? ¿Para qué dar un segundo paso? La gente que estudia este tipo de temas sin metodología ni dirección son personas que acaban con una tremenda necesidad de hacer notar que saben. Decir que se sabe es gritar que no se sabe. Esta gente tiene una muy grande carencia. La gente que estudia y se comporta bien para ganarse el cielo es una metafísica de lo absurdo. La gente que se considera superior porque es vegetariana o vegana es una metafísica de lo absurdo. ¿Quieres saber por qué? En origen, la metafísica es un grado dentro de la escuela antigua filosófica, cuando la filosofía era una escuela iniciática y no una licenciatura corriente, como lo es hoy. El grado de metafísico era otorgado a los más grandes pensadores. La preparación intelectual es fundamental para abordar los misterios más sutiles de la existencia.
El individuo debe tener conocimiento amplio sobre diversos temas antes de incurrir en la metafísica. Hoy día vemos cantidad de embaucadores y embaucados, a veces autoembaucados, y esto es muy gracioso, por falta de un pensamiento propio. La metafísica es fundamental para responder con eficiencia todas aquellas preguntas trascendentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Qué es Dios? ¿Qué es la muerte? Sin embargo, lo que hoy la New Age, entre otros, han transmitido que es la metafísica, no es más que gritos de gente que se trolea a sí misma. Responsabilidades consigo mismo. Hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Esta frase reveladora fue gestada por el filósofo Jean-Paul Sartre y encierra una de las lecciones más grandes a comprender de todo estudiante de la vida. Llega un momento en que el ser pensante debe hacerse responsable de todas las experiencias, por muy amargas que éstas sean en su vida. Vivir con traumas y echar culpas a la gente de las propias miserias no es digna de un hombre. Y por favor, entiendas esta palabra desde el punto de vista de la especie, por aquel fanático entender de la ideología de género. El hombre tiene dentro de sí un sinnúmero de potencialidades. La gente, cuando no ha superado sus traumas, se imposibilita a amar, en general, a amar y recibir con gratitud. Una persona que no ha hecho frente a su pasado y dado solución es una persona incapaz de trascender. Nietzsche habla sobre el superhombre. En Pensar TV hablamos del metahombre, es decir, de lo que eres sin importar seas hombre o mujer, más allá de lo que este concepto asociado a lo corpóreo indica. Hacerte responsable de tus acciones u omisiones es el principal paso para que la gente que quiera ser considerada como aspirante a la iniciación sea tomada en cuenta. Así que, como iniciado, deja de llorar y lamentarte de lo que te hicieron de chiquito, de lo que sufriste en la adolescencia, del bullying que te hicieron, del bullying que te hacen hoy día. Toma las riendas de tu vida y di basta a tu sufrimiento. Paradigmas y paradojas. Un paradigma es un modelo o ejemplo. Se conforma a partir de las estructuras mentales adquiridas en los primeros años de la educación. A lo largo de la existencia son innumerables los andamiajes de conocimiento que se van cimentando en el ser pensante. Romper con estos moldes de pensamiento no es tarea fácil, más aún cuando te han servido para tus fines, pero que no por ello sea ético ni virtuoso. Por eso es que lo legal no es sinónimo de moral, ni de ética y mucho menos de virtud. El aspirante a iniciación es alguien que comienza a identificar los modelos mentales que ya le son caducos para conocerse. Sin embargo, no se trata de romperlos por romper. El andamiaje solo se sustituye, mas no se rompe por uno superior, porque al hacerlo se genera conflicto entre lo nuevo por conocer y lo viejo conocido. Mucho del contenido que Pensar TV ha compartido y compartirá en lo sucesivo contigo será un shock para tus paradigmas. Paradoja significa contrario a la opinión pública. Proviene del latín paradoxa. Es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Las paradojas no se sustituyen como los paradigmas. ¿Cómo hacer que el conflicto paradójico cese? Pues conociendo la fuente del mismo, del conflicto. Para poder reconciliar una paradoja es necesario el implemento del pensamiento profundo y todas las herramientas con las que éste cuenta, llamadas facultades de pensamiento, y todo lo que con ello se puede gestar: inducción, inferencias, analogías, silogismos, etc. La inclusión a la vida iniciática es cosa seria. La gente usualmente no sabe lo que vale. Pensar TV ha sido creada con la férrea intención de contribuir al conocimiento de ti mismo. Porque no hay mayor retribución para con la esencia que contribuir al desarrollo del colectivo. Atrévete a soltar todo lo que no te sirva ya. Aprende a valorarte, concientiza tu existir, que será un gozo a recibirte.
ley y enseñanza. Déjanos tu opinión, pensemos profundo. Síguenos por todas nuestras plataformas, suscríbete al canal, activa la campana y descubre la esencia de las cosas.